Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy, una vez más, en un día más del Congreso del PMI, vengo a hablarles sobre una de las herramientas que ha desarrollado Verano como compañía en aras de mejoras de la gestión de proyectos, que en aras de este Congreso vendría muy bien un entendimiento del dato, de cómo se toman los datos, cómo se transfieren los mismos, y cómo la gestión del dato es tan importante a la hora de hacer una gestión de proyectos exitosa. Les habla su conferencista Martín Zavala, soy consultor en tecnología para la empresa Verano Ingeniería, aproximadamente desde hace unos 8 años. Bienvenidos nuevamente a una exposición más bastante interesante. Hablaré sobre uno de los temas más importantes hoy en día a la hora de gestionar nuestros proyectos y es la transferencia de datos desde softwares de proyectos en una visualización proactiva para la toma de decisiones. A lo largo de la semana, compañeros míos también de Verano han expuesto sus diferentes softwares, soluciones, cómo abarcan la solución desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de programación. Y qué interesante saber cómo puedo transferir esta información a otros sistemas. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. En la agenda vamos a tener una visión general de quién es Verano Ingeniería. Vamos a tener una visión también de qué es Verano Link, de qué está compuesto, los objetivos que atiende a la solución, un marco general de la misma. Vamos a verificar todo el control del flujo de información y cómo esta herramienta aborda este tipo de situaciones, el por qué es importante preparar los datos para un análisis eficaz. Vamos a verificar el enfoque de la solución. Vamos a verificar también la gestión de auditoría y trazabilidad proactiva, tan importante no solamente para los usuarios funcionales, sino también para usuarios de tecnología. Importante tener la certeza que el dato origen es el mismo que va a mi destino. ¿Okay? Voy a hablar finalmente algunos casos de éxito e implementaciones que se han tenido de las mismas. Para presentar la empresa, quiero invitarlos por favor a que nos visiten en nuestra página, en nuestras redes sociales. Estamos presentes en las principales redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Allí podrán ver muchos blogs, podrán ver mucha información relacionada con proyectos, nuestras diferentes soluciones, nuestros casos de éxito. Podrán verificar algunas implementaciones que hemos tenido. Entonces, es una invitación muy cordial para los asistentes. Para resumirles acerca de quién es Verano, Verano es el mayor representante en América Latina de las soluciones primavera, de la Oracle Construction and Engineering Global Business Unit, antes conocida como la PGBU, la Primavera Global Business Unit. Verano fue fundada en Brasil en el año 1982. Representa las soluciones primavera desde el año 88 y en el 2008 se incorpora en el ecosistema de aliados de Oracle como Platinum Partner Tier 1. Tiene presencia local en Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, a lo largo de la región. Y en los años 2011 y 2012 realizó las mayores ventas de soluciones Oracle Primavera a nivel mundial. Nuestra propuesta de valor como compañía se basa en 3 estructuras principales, que es la consultoría de negocios, las soluciones tecnológicas, el entrenamiento y soporte. Para cada una de ellas, por ejemplo, para consultoría de negocios tenemos toda una gestión de estrategias, de procesos, de mejoras, toda una gestión de indicadores, consolidación de portafolios, toda la gestión de proyectos y activos. En soluciones tecnológicas, todo un tema de automatización. Días atrás, compañeros míos hablaron sobre transformación digital, tan importante hoy día, que va muy de la mano de la automatización también. La visibilidad y facilidad de uso, todo un tema de estandarización y consistencia, control y compliance, eficiencia y por supuesto, no sin ser muy importante, reducción de costos. Todo el tema de entrenamiento y soporte, implantación incremental, transferencia de conocimientos, soporte a la gestión del negocio y mejora continua. Acá algunos de los sectores empresariales en los que tenemos presencia a nivel regional, gobierno, petróleo,
muy importante, la parte de banca, logística, inversiones, tecnologías de información, toda la parte de construcción, utilities, infraestructura. Los principales sectores empresariales en los que indudablemente una gestión de proyectos bien llevada es bien importante a la hora de obtener resultados. Nuestro recorrido, Verano cuenta con 38 años de experiencia como compañía, tiene presencia en alrededor de 20 países, cuenta con más de 1000 clientes y en total, a lo largo de la región Latinoamérica, cuenta con alrededor de 110 empleados, adicional a un amplio portafolio en soluciones para proyectos, que lo pueden ver en nuestra página web. Y por supuesto, atención local en la región. Acá algunos de nuestros servicios, todo el tema de capacitación y entrenamiento. Esta capacitación y entrenamiento también lo tenemos en la modalidad e-learning. Los invitamos a que en nuestras páginas nos sigan para tener más información al respecto. Todo un tema de implementación, una gestión de procesos. Contamos también con servicios de hosting administrado, bien sea en nube pública o privada. ¿Okay? Toda una gestión de staffing, soporte funcional y por supuesto soporte tecnológico a las herramientas que nosotros ofrecemos. Acá algunos de nuestros clientes, por mencionar, Petrominerales, Ecopetrol, en el área de educación, como lo son la Universidad Javeriana, Distrital, la Bolivariana, clientes de la región, como lo son Canal de Panamá, Grupo Roble, y bueno, en general, se nos escapan tal vez algunos clientes, pero por mencionar algunos acá. Bueno, este era el overview de lo que es Verano como compañía. Ahora vamos a entrar en materia acerca de nuestra presentación, que es Verano Link. Verano Link. Verano Link está segmentado en 5 partes principales. Lo he segmentado en 5 partes principales. La primera es la orquestación. Y para entender acerca de qué es la orquestación, vamos a hacer la analogía como en una banda de música donde muchos instrumentos al compás dan una melodía. Asimismo, la orquestación, llevándolo a un nivel tecnológico, la orquestación de servicios web y la consolidación de información hacen que se tengan una serie de procesos que en el caso de Verano Link son procesos preconfigurados que hacen el flujo de información desde herramientas de proyectos hacia software de terceros más fácil. ¿Okay? Esto apoyado en un motor de servicios web muy poderoso, propio del motor de bases de datos Oracle, PLSQL API, que hacen esta gestión más ágil en tiempo real y una consolidación del dato en masa que lo hace más proactivo para la lectura. Tenemos una gestión de usuarios en donde se tiene una segmentación no solo usuarios tecnológicos, sino usuarios funcionales que puedan validar el dato. A la final, el usuario funcional o dueño de los procesos son las personas que necesitan que la información que está saliendo del punto A llegue al punto B de la misma manera en que salió. ¿Ok? Toda esta gestión hace que se tenga una fuerte tema de auditoría, de trazabilidad del dato, de monitoreo de los flujos de información y de los procesos que se tienen preconfigurados. Ahora, ¿qué objetivos atiende la solución? Principalmente nosotros tenemos 2 fuentes en el que hoy día Verano Link ya está construido. Esas fuentes son Primavera P6, Primavera Unifier. A lo largo de la semana, compañeros míos ya han hablado acerca de estas soluciones. Para los que no la conocen, brevemente, Primavera P6 es un software de Oracle para la gestión de proyectos y Primavera Unifier es otro software de Oracle para la gestión de costos. Verano Link consolida estos 2 tipos de información tan importantes en el ciclo de vida de un proyecto, no sin antes aclarar que no está limitado solamente a Primavera P6 y Primavera Unifier. Tenemos la capacidad de conectarnos con sistemas legados en donde nos entregan información mediante motores de procesos de APIs para ambientes on-premise, también para ambientes on-cloud. ¿Ok? Esto mismo aplica para ambientes PCs que estén en la nube, ambientes PCs que estén on-premise o para ambientes de Primavera Unifier.
Verano Link almacena toda esta información en un modelo de datos robusto que permite entender la necesidad de los procesos de negocio. Me permite combinar lo que son costos, lo que son programaciones, que son una de las dos principales, por no decir las principales, objetos de negocio a la hora de llevar un proyecto. Haciendo uso de un motor bastante poderoso como lo es PL/SQL API, un motor propio de bases de datos Oracle, hacemos que esa información sea disponible o esté disponible para cualquier actor que desee consumirla. Aquí, en este caso, por ejemplo, estoy exponiendo un ERP, otros softwares de gestión de proyectos e inclusive, y vamos a darnos cuenta del por qué a lo largo de la construcción de esta solución, pero no se dio cuenta que es importante tener la analítica del dato. Por lo tanto, actores como BI o portales construidos a la medida consumen esta información para una toma de decisiones activa. Para tener un marco general de la solución, básicamente lo que hace la solución es combinar las aplicaciones esenciales para la gestión de costos de proyectos. De un lado, como les exponía, tenemos ahora con el Primavera Unifier, y de otro lado la gestión de proyectos y cronogramas, como lo es ahora con el Primavera P6, y de sistemas legados que requieran interacción con estos dos sistemas. Verano Link cuenta con la capacidad para preparar los datos para un flujo de información eficaz, hace un aprovechamiento de las plataformas Oracle para análisis de consumo y exposición de información, utilizando el motor que ya les expuse, PL/SQL API. Esto nos llevó a que todo este modelo de datos y todo este volcado de datos que se tiene activamente y que hace una combinación muy buena respecto a lo que son datos de costo o datos de cronograma, se estructuran estos datos para un análisis eficaz de datos en BI estándares o personalizados. Y bueno, cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo se lleva a cabo un control de flujo de información para tanta información? Bueno, Verano Link tiene la capacidad, por un lado, de tomar todos los puntos de servicio que tiene P6. P6 cuenta con múltiples puntos de servicio o llamados en el medio como endpoints, con tecnología API SOAP, en donde expone la información dividida en objetos. Tengo mis objetos tipo actividades, mis objetos tipo proyectos, mis objetos tipo EPS, recursos, y todo este tipo de objetos que yo puedo tener en un software de proyectos. Y por el otro lado, tengo toda la parte de Unifier, en donde él también me expone mediante unos API REST toda la información de costos, de contratos, toda la parte financiera, y se necesita en algún punto combinar estos dos mundos, que es lo que hace Verano Link, para obtener una serie de procesos que puedan exponer la información a actores que necesiten consumir la misma. ¿Ok? ¿Esto qué nos permite? Tener una serie de procesos preconstruidos desde las fuentes hacia los destinos. En este caso, por ejemplo, se tienen conectores preconstruidos de SAP o iBusiness Suite, entre los ERPs más conocidos, que no nos limita solamente a esto, sino que nos permite mediante su gestor de APIs que cualquier actor pueda consumir este dato con todos los parámetros de seguridad que se requieren hoy día para la comunicación sobre estos protocolos. Todo un tema de flujo de negocios, donde yo puedo obtener independientemente por proyectos una serie de objetos como lo son EPS, actividades, proyectos, estructuras de costo y combinarlas de por sí. Y finalmente, obtener un monitoreo de la información, ¿okay? En cuanto al dato, el flujo que ha tenido y cómo expone la información a terceros. ¿Okay? Como usuario funcional, como usuario tecnológico, tener una visibilidad acerca de los casos de éxito, los casos fallidos que ha tenido el transporte de la información, que hoy día, digamos, con los sistemas actuales es muy difícil hacer un rastreo y un seguimiento. ¿Okay? Entonces, Verano Link da un paso más para poder tener la seguridad de este dato. Pero ¿y por qué es importante preparar los datos para un análisis eficaz?
Bueno, cuando tengo un conjunto de datos que no son interpretables en su momento, o decirlo coloquialmente, son ladrilludos, por ejemplo, en una herramienta como Primavera P6, en donde si no eres programador de esta herramienta, me refiero a programador a gerente de proyecto que lleva todo su cronograma en P6, entender el dato es complicado y para alguien que tal vez sea más gerencial o un software de tercero que necesite el dato, pues tal vez necesita solo una parte de todo ese conjunto de datos que se tiene. Para ello entonces se hace uso de un analizador de grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados como lo es PLSQL API, que finalmente prepara y presenta los datos en las mejores formas posibles para la toma de decisiones según indicadores y resolución de problemas. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el enfoque de la solución? Inicialmente, como les comentaba, el enfoque de la solución tenía un camino. Ese camino es el de las aplicaciones con terceros, integración con terceros, ¿cierto? No sin antes aclarar desde ya que VeranoLink no pretende reemplazar lo que hace un bus de servicios. VeranoLink actúa más bien como una capa norte de las aplicaciones Oracle Primavera o algún sistema legado que se pueda integrar para poder homologar, sintetizar, estructurar, segmentar la información de estas fuentes y entregárselas a software de terceros que requieran este tipo de información. ¿Ok? Ese es nuestro camino inicial, pero a lo largo de la construcción de este software hubo una bifurcación acerca de la analítica de datos. Nos preguntamos, ya tenemos una estructura de datos bastante definida en donde podemos combinar los dos tipos de fuentes. Ahora llevémoslo a un nivel más, esa es la parte de analítica de datos. No nos limitamos a que un cierto BI consuma la información, sino que simplemente lo consumimos mediante servicios web para que cualquier BI, inclusive BI de última milla, puedan consumir esa información ya segmentada, ya estructurada, se exponga y se tome una decisión ágil. ¿Ok? No sin ser analítica muy pesada, son datos estructurados bastante fáciles que yo puedo gestionar desde una herramienta como VeranoLink. Una de las fortalezas de VeranoLink es la gestión de auditoría y trazabilidad de los datos. Garantizar que la información que viene desde mi punto A hasta mi punto B es tan importante como que es tan importante como la misma integridad del dato, ¿ok? O lo que llamamos una conexión P2P, que el dato que proviene del lado A sea igual al que va al objetivo del lado B. Eso nos hace que tengamos una información confiable en tiempo real para poder tomar decisiones ágiles respecto al flujo de información. Se tiene una trazabilidad de todos los procesos de flujo de información, como lo es obtener, por ejemplo, qué sé yo, obtener el conjunto de actividades que pertenecen a un proyecto, del proyecto que a su vez pertenecen a una estructura de EPS, una estructura empresarial, y de una estructura empresarial que a su vez puede o no pertenecer a una estructura de portafolios. Toda esta jerarquía de integridad de datos me lo va a permitir VeranoLink al obtener una trazabilidad de todos los procesos del flujo de información. Se tiene una revisión de la lista de flujos de negocio en procesos y las interfaces con sus respectivos campos mapeados. ¿Okay? Y eso nos facilita la verificación de la información. En muchas ocasiones, cuando yo tengo campos personalizados con ciertos cálculos, es difícil tener el mapeo de los mismos. Con VeranoLink tengo la capacidad de hacer un mapeo de estos campos, ¿cierto? Exponerlos y verificar la trazabilidad del mismo. En cuanto a implementaciones y casos de éxito, para finalizar, VeranoLink se implementa en dos modalidades. Podemos implementarlos en nube pública, es decir, se tiene todo un esquema de seguridad para la nube pública, como lo son Azure, AWS, Google Cloud, el mismo Oracle. Podemos hacer cualquier implementación o implementaciones locales en ambientes on-premise. El software tiene la agilidad
para implementarse en cualquiera de estas dos modalidades. Voy a mencionar algunos casos de éxito, como los que se realizaron en Grupo Energía Bogotá. Ya se ha montado este tipo de soluciones para la exposición de los datos de las fuentes de información ya mencionadas, como son Primavera P6 Unifier. Puedo mencionar Grupo Roble, una empresa de El Salvador, en donde se realizó todo un esquema de integración con el Business Suite, utilizando un bus de servicio también. Puedo hablar también de casos de éxito, como lo son en Reficar, donde se tiene una exposición del dato para integración con ERP como SAP. Y bueno, tengo diferentes casos de éxito que pueden hacer verídica la información acerca de la funcionalidad de Verano Link. Bien, creo que fui muy corto en mi presentación. La tenía estimada para alrededor de unos 30 minutos. Entonces quiero aprovechar para, si alguien tiene alguna serie de preguntas, con mucho gusto puedo resolverlas a través del chat o de question and answer del chat. Como ya les mencionó Martín, si tienen alguna pregunta, pues la pueden realizar a través del chat o del canal de preguntas y respuestas. También en el chat pueden conseguir un link para que puedan descargar los booklets que hemos elaborado sobre las diferentes herramientas que comercializa Verano. Bueno, visto que al parecer no tenemos ninguna pregunta, pues creo que vamos a finalizar la sesión, Martín. Ah, mira. Ok, ok. Sí tenemos una pregunta. Ok. Sí tenemos una pregunta. Está preguntando Diana Gutiérrez si se pueden llegar a vincular con CRM como Salesforce, el Verano Link. Sí, siempre y cuando Salesforce cuente con sus respectivos APIs de exposición de datos, Verano Link tiene la capacidad de consumir estos datos, procesarlos y exponerlos, bien sea para analítica de datos o para integración con software de gestión de proyectos, como los que mencioné en la presentación. Vale. Sin embargo, si queda, don Julián, alguna duda, en pantalla ven mi correo electrónico. Como siempre, hacer seguimiento a las redes, cualquier dato importante que requieran o cualquier claridad al respecto, no duden en consultar. Vale, Martín, también tenemos una pregunta, que si Verano Link se puede conectar con múltiples ERPs. Sí, sí, sí. Digamos que el desafío principal son los conectores. Cada ERP tiene su propio conector. Es decir, por ejemplo, SAP, sus conectores son desarrollados en ABAP. JD Edwards, sus conectores son desarrollados en Business Functions. Business Suite tiene su propio conjunto de conectores. Siempre y cuando tengamos la capacidad de poder consumir este conector y que este conector nos exponga la información mediante servicios, es conectable, es integrable y se puede hacer el consumo del dato. Vale. Tenemos otra pregunta. ¿La disponibilidad de datos con Verano Link se puede trabajar en Big Data? Claro que sí. Al ser, como mencioné, al ser una herramienta que expone todo ese volcado de datos, me voy a devolver aquí un poquito que me parece importante esta pregunta. Acá. Al poder abastecer, recopilar, organizar y procesar toda la información mediante el motor de servicios web, PLSQL API, puedo exponer toda esta información a un Big Data para análisis de, inclusive de Machine Learning, de inteligencia artificial, de toma de decisiones, puedo hacerlo.
Vale. Preguntan aquí, ¿el procesamiento de datos es coordinado con el equipo funcional? Por supuesto, siempre existe un proceso entre el usuario funcional y el usuario tecnológico. Por poner un ejemplo, Primavera Unifier tiene una gestión de procesos muy configurable. No es estándar, en donde los procesos de negocio, por ejemplo, de un proceso de costos, un proceso de contratos, tiene su propia estructura de elementos de datos que debe ser coordinada con el equipo de tecnología para exponer la información a terceros. ¿Okay? Los que no se tienen estándares para esto, pero lo que sí es importante aclarar acá es que a pesar de toda esta personalización, a pesar de toda esta customización que tiene un software como Primavera Unifier, inclusive Primavera PCs con sus campos personalizados, Verano Link consume toda esta información y se la expone a usted como usuario y le dice, ok, aquí está toda la información, cómo quiere que se exponga, a quién se puede exponer, qué puedo publicar y qué no puedo publicar. Entonces, eso hace que siempre esté de la mano desde la parte funcional para poder exponer la información. Vale, nos preguntan por aquí, ¿tienes alguna restricción para el manejo de volumen de datos y que sean en tiempo real? Eh, Ahí son dos preguntas en una. La primera respecto al volumen de datos, ya irías a nivel de hardware, es decir, la capacidad con que se adquiera el software. Es decir, por ejemplo, si se adquiere en nube pública, la capacidad de almacenamiento que se tiene en la nube pública, gigas, teras, eh, eso depende de la capacidad de inversión monetaria que se tenga para la nube pública. Y la otra pregunta, ¿me la repites, Julencho? Ese era un dos en uno. Sí, la otra parte de la pregunta era que si son en tiempo real. La restricción para el manejo de volumen de datos y que sean en tiempo real. Ok, qué buena pregunta. Lo primero es que aplicaciones como Primavera P6 y Primavera Unifier no tienen habilitados módulos de Business Events. Business Events son módulos que se habilitan en la mayoría de ERPs o inclusive de softwares legados, donde si hubo un cambio, él me avisa a mí como Verano Link y yo le notifico al software que necesita el dato que el dato ha sido expuesto. Para eso, Verano Link hace uso de una serie de eventos que tiene habilitado Primavera Unifier, que se llaman Event Notifications, en el que se tiene una constante pregunta mediante el motor de PLSQL API, en donde se verifica si ha habido un cambio de información y si ha sido así, expóngamela en mi modelo de datos para que el software de terceros o el software de analítica consuma ese dato en ese tiempo real. Vale, pues creo que ya hemos contestado todas las dudas. No sé, vamos a dar un par de minutos por si alguien quiere realizar alguna otra pregunta. Ok. Este, Martín, creo que no hay más preguntas. Este, Siendo así, yo creo que pues podemos dar por terminada la presentación. Una Ok. vez más los invitamos pues a que visiten nuestra página web, verano.com.co, que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Una vez más, muchísimas gracias por asistir a esta presentación. Y bueno, Martín, te dejo para que te despidas. Ok, muchas gracias a todos. Les hago una invitación muy cordial. Hacia las 4 de la tarde tenemos una presentación de una de nuestras soluciones, Oracle Iconex, una solución para gestión documental, para costos también, muy buena. Nos va a colaborar nuestra compañera Natalia Triana. Entonces, los invito a las personas que puedan a que por favor asistan a esta conferencia muy interesante. Y bueno, cualquier duda será solucionada a través del correo o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención.